ante todo la bienvenida al programa, al inicio de las teóricas de Medicina 3. ¿Han tenido su clase de inducción esta mañana con los docentes a cargo? ¿Sí? ¿Les han explicado? El doctor Urquizo los sacó a los que estaban solo con representantes, pero bueno, Ya. Ya les han explicado un poquito, no hay ciencia aparte, venir a teóricas y dar sus prácticas, nada más, ¿no? Básicamente eso, ahí está. Y los que se dedican a hacer, como siempre, las escuderías, un saludo, éxitos, pero al resto les digo, vengan a teóricas. El que es un poquito inteligente lo va a hacer, así nomás, ¿sí? Los otros se confían y ya verán a su suerte cómo les va. Bueno, chicos, desde la parte de hematología vamos a arrancar lo que es el capítulo, el programa. Ante todo les pido disculpas por el año que dice ahí, pero no crean que es ese año. Lo modifiqué, pero no modifiqué el año, modifiqué las diapositivas, las otras. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de un tema más trascendental, que es la hematopoiesis, ¿no? Para hablar de hematología, en el área donde ustedes a futuro, proyectando ya sus futuras teóricas, ustedes van a hablar sobre todo lo que es la patología benigna, anemias, o sea, todo lo que es eritropatías, anemias, eritrocitosis, alteraciones de leucocitos, plaquetas, hemostasia, con lo que es también la parte oncohematológica, ¿no? Patologías que van a ser importantes estudiarlas porque ustedes van a tener en algún momento como médicos de atención primaria que se están perfilando pacientes con este tipo de patologías. ¿Y qué es lo que se espera de ustedes? ¿Que los diagnostiquen, los traten y los curen? No. Que por lo menos tengan la noción de decir, este paciente no será una leucemia, lo mandaré a ver, no sé, a hematología o pediré un estudio, un frotis, veré si hay esto. Y pueden cambiar la vida de este paciente, el pronóstico, solamente desde el lugar donde están, ¿no? Desde provincia, cuando vayan, cuando roten en internado y todas esas cosas. Pacientes con linfomas, ¿no? Ven un ganglio y digan, este ganglio no parece tanto que sea inflamatorio, reactivo, puede ser neoplásico. Entonces, ¿qué me ayuda mucho? La anamnesis, ¿no? De los ganglios y todo eso. Asimismo, entonces, conocer de dónde vienen estas patologías. ¿Dónde está el inicio de todo esto? Entonces, esta clase ya debería estar dada por hecho, ¿no? Ustedes llegar acá y decir, fisiología de la hematología, hematopoiesis, check, ¿no? Pero bueno, muchas veces es necesario recordarla para que ustedes se den cuenta a qué va todo esto, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Porque esta clase es muy importante cuando hagan oncohemato, es muy importante cuando se hace neutropenia febril y otros temas más. Por eso les recalco nuevamente la importancia de esta clase de hematopoiesis, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Me están boicoteando ya, de entrada. Ya, gracias. Recordar que la sangre es un tejido, ¿sí? Y este tejido tiene diversas funciones, entre las principales es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono para poder distribuir a diferentes lugares, tejidos, todo lo que son las proteínas, las hormonas, cumplan sus funciones, ¿no? Las inmunoglobulinas, mantener la homeostasis de lo que es las funciones del organismo, ¿no? Y diversas otras funciones más que ustedes ya conocen. Esto no es ciencia nueva para ustedes, ¿sí? El recordatorio siguiente, por favor. Bueno, salud. Está bien, tranquilo. Tranquilo. Yo era así igualito. Si no estornudas así, no liberas tensión. Sí, entonces, hagan eso, es terapéutico. Bueno, chiquis, esto es lo que vamos a ver nosotros y de lo que vamos a hablar en hematología. El resto de todas las clases, todos los problemitas están en esas células, ¿ok? Y como pueden reconocer un poquito, glóbulos rojos, leucocitos, ya vamos a hablar uno por uno, ¿no? Y las plaquetitas, no sé si las reconocen ahí, ¿no? Estas pequeñitas entre los glóbulos rojos. Pantallazo. Todos esos son los componentes celulares. Aparte de componentes proteicos, ¿no? Pero bueno, vamos viendo y enfocándonos a lo que nos vamos a hablar todo el resto. Siguiente. Bueno, esto lo consiguen en cualquier lado, ahora que tienen inteligencia artificial y todo, ¿no?
Pero estos son los parámetros, digamos, que se manejan. Quiero aclarar que en lo que consta la serie roja, en nuestro territorio, en nuestro medio, aquí en la altura, no hay algún estudio completamente que estandarice, un estudio serio en el aspecto de un universo de pacientes que puedan estandarizar los valores de hematocrito, hemoglobina y número de glóbulos rojos, pero sí hay aproximados, ¿ok? Entonces, estos son más o menos los parámetros que manejamos en lo que corresponde al hematocrito, a la hemoglobina y al número de glóbulos rojos en nuestro medio. El resto no varía de lo que van a leer de los libros, de las guías internacionales, ¿no? Pero bueno, ese era un poquito lo que queríamos destacar. Ahora, desde ya en lo que corresponde al hemograma, quiero mencionarles que muchas veces va a pasar que ustedes, el colega te manda un paciente y dice, no, tiene 4 millones de glóbulos rojos, ¿no? O tiene, digamos, 7 millones, es poliglobúlico y todo eso. Entonces, el número de glóbulos rojos, muchas veces, o en la mayoría de los casos, no es un parámetro para estudiar eritropatías o alteraciones de los glóbulos rojos, un parámetro fidedigno, ¿no? Para anemias, ¿qué parámetro prefiero estudiar? Hemoglobina. La hemoglobina, y para eritrocitosis el hematocrito, aunque los dos van de la mano. Pero bueno, ¿qué pasa con el número de glóbulos rojos? Siempre les hago el ejemplo. Acá siento al compañero que en este momento ella le toma sangre de este brazo y el compañero de ese brazo. Misma cantidad, todo, ¿no? Al mismo counter, y sale un diferente resultado del número de glóbulos rojos. Más o menos 300.000, digamos, ¿no? Que eso es significativamente, ¿no? Para dar un diagnóstico. ¿Y por qué se puede dar eso? ¿Por qué creen? Esto es interactivo, ya, por favor, es dinámico, participe. No, pero estás hablando del mismo paciente. Yo no diría mala, diría diferente técnica. O sea, ambos bisel arriba, como nos han enseñado, ¿no? Desde fisiología, tal. Pero el que va a afectar mucho es el tiempo de soltar la ligadura. Pues nadie va a hacer exactamente los mismos milisegundos, ¿no? Entonces, eso puede afectar a que más tiempo de ligadura concentra más glóbulos rojos. Por otro lado, también se ha visto que el brazo o la extremidad que uno utiliza más tiene mayor musculatura y puede también contener mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, hay algunos parámetros que pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, que no te pueden dar lugar a decir, exactamente con esto puedo dar, ¿no? Entonces, utilizamos hemoglobina y hematocrito, ¿ya? Entonces, recuerden eso, manéjense con eso y les va a ir bien. Todo esto proyectando a la consulta o a la atención como médicos de la atención, ¿no? Primaria, lo que se están ustedes a punto de graduar, ¿no? Les falta todavía un añito más, ¿no? Para estar ahí. Bueno, básicamente los parámetros hematimétricos ustedes ya los conocen las fórmulas, cómo salen. Bueno, si uno en la práctica agarra y dice, a ver, le sacaremos el BCL, siempre va a salir normocítico, normocrómico, van a ver. A no ser que haya una gran diferencia de hemoglobina, que esté muy anémico y recién ahí. Pero bueno, generalmente los counter, ya los aparatitos que vienen, son los que te tiran directamente ya el cálculo y con el registro más, ¿no? Específico. ¿Qué serán los reticulocitos? ¿Quién me pueden decir? ¿Qué representan los reticulocitos? Los jóvenes, dice, ¿no? Está bien, pero los jóvenes, eso me responde un joven del primer año. Ustedes, ¿Inmaduros? ya maduritos, pueden no decirles viejos, ¿no? De quinto año, ¿qué me podrían decir? ¿Qué representa el reticulocito cuando lo ven? ¿Qué sienten por él? No, ¿qué representa? El reticulocito representa la función de la médula ósea. Muy bien. Representa que la médula ósea está reactiva, está funcionando. Porque si disminuye es que hay un desgaste o que ya está hipofuncionando esa médula. O sea, algo está pasando con esa fábrica de los glóbulos rojos, ¿no? Lo mismo puede ser un neutrófilo, puede representar, ¿no? O las mismas plaquetitas. Pero los reticulocitos, al ser formas jóvenes que se espera encontrar en sangre periférica, ¿no? Porque las formas jóvenes deberían estar o inmaduras todo en médula ósea, ¿no? Sí, vamos a hablar de eso. Pero estos tienen un tanto que pueden estar un porcentaje y un valor absoluto, como pueden ver ahí, que están en sangre periférica, y ese es un parámetro indirecto para ver la función medular, como dice su compañero. Bueno, las plaquetas tienen sus valores, los leucocitos, como pueden ver, los vamos a evaluar tanto en valores porcentuales como en valores absolutos. Siempre lo absoluto va a ser más exacto, ¿no?
sobre todo cuando hablamos patologías como neutropenias y todo eso. Ya van a entender por qué, digamos, ¿no? O sea, si realmente hay que contar con el recuento absoluto de neutrófilos, pero los valores relativos también son un parámetro para ver qué está pasando. Inversiones de fórmula, más linfocitos, ¿no? En porcentaje que neutrófilos y todo eso. Bueno, aplicaciones del hemograma, que ustedes ya conocen, ¿ok? Y van a ir repasando cuando hagan sus prácticas. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está lo que les hablaba, los resultados, las fórmulas, cómo sacar. Todo esto, chicos, ya lo tienen, no hay dónde perderse, todo está escrito ahí. El significado patológico, ¿no? Cuando está elevado, disminuido, cuando es hiperhipocrómico, ¿no? Hiporregenerativo, regenerativo también, o arregenerativo, como le dicen. Vamos a empezar a utilizar bien esos términos, pero bueno, está ahí. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la hematopoiesis? Es el proceso por el cual las stem cells, ¿no? O las células madre, o las células progenitoras, ¿okay? Son inducidas a proliferar, a multiplicarse y diferenciarse, ¿sí? Madurar, quiere decir también eso, en un microambiente definido con intervención de ¿quiénes? Algunas moléculas. Estas moléculas son las citoquinas, dando lugar a progenie, dando lugar, en otras palabras, dirían como descendencia, ¿no? Y células maduras, ¿cuál es el fin, el objetivo de la hematopoiesis? Proporcionar células maduras, las cuales pasan a la circulación sanguínea para cumplir las funciones específicas que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Se entiende? Entonces, a partir de células progenitoras, como ustedes encuentran en literatura llamadas, ¿no? Células madres, stem cell, progenitoras, lo que quieran, ¿sí? Llegan a formarse células maduras que pasan a la circulación sanguínea a cumplir funciones. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, este es un recordatorio de cómo es la hematopoiesis a nivel de etapa. Ustedes están viniendo de ginecobstetricia, ¿no? Ustedes ya dominan esto. En etapa fetal y, ¿no? Desde el nacimiento, bueno, van a ver que el encargado número 1 en el primer trimestre es el saco vitelino, ¿no? De la hematopoiesis. Posteriormente viene el hígado junto con el vaso, los que son encargados de la hematopoiesis fetal, y a partir del segundo a tercer trimestre iniciando ya es la médula ósea, ¿no? Y como pueden ver en el gráfico, la médula ósea, tanto en sus huesitos planos, huesitos largos, en todo lugar donde se encuentre mayor cantidad de médula ósea, va a haber más hematopoiesis. ¿Ok? ¿Está claro? Siguiente, por favor. No dejes que tus profesores descubran esta aplicación. Estoy hablando de DOLA, la inteligencia artificial que va a más hematopoiesis. ¿Ok? ¿Está claro? Siguiente, por favor. Bueno, nosotros cuando hacemos estudio de médula ósea, van a tener la oportunidad cuando roten, pídanles a sus docentes poder ver estos procedimientos, que es importante que los conozcan cómo es. Uno tiene la impresión de que la médula ósea es una gelatina, ¿no? Es el tuétano, ¿no? Es lo que se comen ustedes. Y no es eso, es líquido, tiene un procedimiento, es interesante ver y tiene también sus indicaciones, ¿ok? El estudio de médula ósea. No es cualquier, tiene anemia y le haremos médula ósea, no. Realmente hay que ver cuándo hacerlo, ¿no? Pero básicamente es cómo se ingresa y dónde se ingresa a nivel del huesito. Siguiente, por favor. Un gráfico más que nada ilustrativo. Bueno, hablemos de la médula ósea, ¿no? La fábrica de las células de la sangre. La médula ósea tiene un componente vascular y otro componente avascular. Obviamente el vascular está constituido por los sinusoides. Ya vamos a ver una esquematización ahorita de cómo son los sinusoides y qué importancia tienen también la colocación, en otras palabras, por así decirlo, de las células de la sangre, ¿no? Entonces, el componente no vascular se divide en dos fracciones. Uno celular, donde tenemos las células hematopoyéticas propiamente dichas, o sea, los que empiezan con la línea eritroide, granulocítica, monocítica y la línea linfoide, digamos, que ahora vamos a ver también, no se preocupen. Y también están los macrófagos que participan bastante, sobre todo para la reutilización del hierro, ¿no? Son importantes, los que se encargan de limpiar las células que no llegan a la madurez, porque va a haber algunos falladitos, ¿no? Adipocitos, fibroblastos, ¿no? Osteoblastos, que es importante, osteoclastos también hay. Y el componente no celular, o acelular, o matriz extracelular también, son las proteínas, el colágeno, la laminina, todo ese componente de tejido de sostén, ¿no? Las trabéculas que van a formar y todo eso. Entonces, ya tengo una idea de cómo es el esquema de las células de la médula ósea. Entonces, paso por la siguiente, que esta es una esquematización.
A su izquierda, eso es lo que se ve en patología, una médula ósea, ¿sí? Como podrán ver, esos grandecitos blancos, por si acaso es tejido adiposo, ¿ya? Lo que ven teñidito es células hematopoyéticas, y en algunos lugares, bueno, ahí no se ve tanto, pero están los sinusoides, que ahorita lo vamos a esquematizar, ¿ya? Al otro lado es la esquematización de lo que es una médula ósea. Ahí arriba está agrandando la lupita, en otras palabras, lo que podemos ver es un nicho eritroide. Pero, ¿qué tenemos al lado del nicho eritroide, que es larguito como una S? Ese es un sinusoide, ¿sí? Ahí está el sinusoide, partamos de ahí. Miren dónde se fija el nicho eritroide. Esos glóbulos rojos están rodeando una célula. ¿Qué célula será? Les he comentado hace un momentito. ¿Reticulocito? ¿Cuál? ¿Qué dijeron? Eso, un macrófago. Están rodeando un macrófago. ¿Por qué? Porque de ese nicho de células, los que vayan a fallecer, en otras palabras, o no vayan a cumplir la maduración, van a ser fagocitados y el hierro que tienen va a ser reutilizado. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Los eritrocitos que ya hacen una maduración rápida son mandados, eliminados directamente al sinusoide para que pase circulación sanguínea. ¿Ok? Por otro lado, tenemos unas células bien grandecitas a los lados de los sinusoides. Tienen una letra. ¿Qué letra? M. Y si son grandes, ¿qué serán? Fuerte. ¿Qué células serán? Progenitores, ¿no? ¿Cuál creen? ¿Cuál recuerdan? Ayudantes de histología, ¿no? De bioquímica, fisiopato hay, ¿no? Vienen con sus parches ahí. Fisiopato, bioquímica, Coca-Cola, todos están patrocinados, vendidos. Megacariocitos. ¿Y qué nos van a producir los megacariocitos como célula final? Las plaquetas. Entonces, esos megacariocitos, en realidad una plaqueta es un remanente de un megacariocito. No tiene núcleo, todo ya lo vamos a estudiar ahorita, pero es eliminado directamente también al sinusoide, como pueden ver. Miren, está mucho más en la desembocadura, ¿no? Porque esa proplaquetita sale del retazo y ¡pum! Tiene que ir ya a circulación a cumplir su función. ¿Ok? Y por otro lado tenemos unas zonas que están a los lados, unas T's, que son las trabéculas, y hay un tipo de células, ¿lo ven? Moraditas. Y hay una zona que se llama zona marginal, ZM. ¿Se ve? Sí, ¿no ve? Esas celulitas que están en la periferia por alguna razón, porque para llegar al sinusoide necesitan tiempo para madurar. ¿Qué tipo de células serán estas? La serie blanca, ¿no? Los glóbulos blancos, granulocíticos y todo. En ese tiempo que maduran, llegan hasta calladito y ya pueden desembocar en las sinusoides. ¿Ok? ¿Se entiende cómo más o menos funciona la cosa y el esquema? ¿Sí? Ya vamos a ir hablando célula por célula. Siguiente, por favor. Bueno, aquí falta el título de las células madre o stem cell. ¿Qué propiedades características tendrán estas células madres? Que son progenitoras, ¿sí? Tienen la capacidad de proliferación. Mientras más inmadura la célula, es más proliferativa que maduración, ¿ok? Eso entiéndanlo. Autorrenovación, pueden autorrenovarse. Diferenciación o decisión de lineaje, ¿no? Estas células madres van a ir para el camino de células monocíticas, granulocíticas, eritrocíticas, ¿no? Y estas otras para la serie linfocítica, ¿no? Van a madurar, van a adquirir cambios donde puedan ser ya capaces de cumplir funciones y también de la apoptosis, ¿no? Pueden tardar la apoptosis. Cuando hablen del último tema de trasplante, ¿no? Cuando estén en su última rotación, van a acordarse bastante de las propiedades de la célula madre, ¿sí? Sobre todo de la anidación también que está ahí, ¿sí? Que pueden también, la capacidad de ir a otros tipos de tejidos, ¿no? Y decidir también linajes ahí. Ese es el fundamento también del trasplante de células progenitoras. Siguiente, por favor. Bueno, esto de memoria para el examen, no, pero lo entenderemos. Tenemos un stem cell al medio, ¿lo ven? Como pueden ver arriba se divide en tres partes: células maduras, al medio células progenitoras y las otras que son células madres, ¿no? Las stem cell o células progenitoras que van a definir linaje. Vamos por las colonias que es pluripotenciales, la de abajo. Como pueden ver, tiene varios caminos, ¿no? Y de estos caminos pueden dirigirse a diferentes tipos de maduración.
tenemos uno arriba que es la de los eritrocitos, después viene la de los megacariocitos. ¿Se ve, no ve? Se entiende la diferencia, solo vean los dibujos. Tenemos de los mastocitos, eosinófilos, y ahí también vienen los basófilos, los que son pertenecen al conjunto de los granulocíticos o polimorfonucleares también, ¿no? Y, bueno, principalmente esos. Vamos a hablar ahora, siguiente, por favor, de lo que es la línea eritroide. Siguiente. Bueno, la línea eritroide va a empezar con una célula inmadura, ¿no? Progenitora, que se llama eritroblasto o normoblasto, que es la primera que está a la izquierda. Como pueden ver, siempre va a ser una célula de mayor tamaño, ¿ya? Estas células, como pueden apreciar, su citoplasma es basófilo, ¿sí? Y en el núcleo tiene una cromatina, ¿no? Un poquito abierta, laxa, medio flojita, por así decirlo. ¿Y qué tiene de característica también? La presencia de nucleolos, ¿ok? Está bien clarita esa foto, ¿no? Ok. El siguiente paso de pronormoblasto o eritroblasto es el eritroblasto basófilo, ¿no? Como pueden ver, estas células van disminuyendo de tamaño, llegan ya a 12 micras. El citoplasma, como su nombre lo dice, es basófilo. La cromatina, como pueden ver, es un poquito más compacta, más densa. Y ya no se ve lo que es la presencia de los nucleolos, ¿ok? El siguiente paso, hasta aquí todavía estamos haciendo el proceso de proliferación más que maduración, ¿no? La balanza. Después tenemos el eritroblasto policromatofílico. ¿Qué quiere decir eso? Que su citoplasma ya está adquiriendo otra coloración. Obviamente el núcleo está adquiriendo más características de madurez, cromatina más compacta, el núcleo está volviéndose más pequeño, pero el citoplasma acá ya adquiere otra coloración, ¿sí? Policromatofílico le dicen porque es como las figuritas, no sé si alguna vez, de los álbumes, ya que estamos en época mundial, pues son tornasol, ¿no? El Messi así que brilla de todo lado, ¿no ves? Con melena, creo. Entonces, es esa sensación cuando se aprecia al microscopio, ¿ok? Posteriormente tenemos el eritroblasto ortocromático, ¿no? Donde ya ha perdido esa coloración de basofílica y ya tiene una coloración netamente de glóbulo rojo, ¿no? Un poquito rojo salmonado, como le dicen, todo eso. Pero acá lo más importante en ortocromático es que a partir de esta etapa de la célula va a perder, ¿qué? El núcleo, correcto. Va a ser una exocitosis del núcleo y se va a volver posteriormente paso a un reticulocito, ¿sí? Que es el paso previo a un eritrocito maduro que llega a ser un disco bicóncavo, ¿no? Como dicen, sin presencia de núcleo ni tampoco inclusiones, no tendría que tener, y para cumplir sus funciones, ¿no? De transporte de oxígeno, ¿ok? ¿Está claro? Entonces, principalmente hasta policromatófilo es donde hay más maduración, hay más proliferación, y a partir de eso se va la balanza a más maduración, ¿ya? Siguiente, por favor. Tenemos los reticulocitos que generalmente vemos en tinciones. Uno cuando ve al microscopio en la tinción normal al frotis, no puede distinguir reticulocito de un eritrocito, ni siquiera por el tamaño. A veces un poquito por su citoplasma, que es más, ¿no? Tornasol, como les decía, pero no. Generalmente utilizamos tinciones, en este caso azul de cresilo, donde podemos reconocer dos grupos ahí de glóbulos rojos. Unos que tienen unas manchitas adentro y otros que no. Los que no tienen son células maduras y los que tienen son eritrocitos maduros, y los que tienen las flechitas son reticulocitos. ¿Por qué? Porque tienen restos todavía de RNA en el citoplasma, ¿ok? Principalmente por eso. Así se hace un recuento después y porcentual y absoluto de los reticulocitos. Siguiente, por favor. Bueno, el eritrocito, disco bicóncavo, como les dije, de 7 a 8 micrómetros, no tiene núcleo y el color característico le da la presencia de la hemoglobina. Siguiente, por favor. Vamos a la otra serie, los megacariocitos. Siguiente, por favor. Bueno, los megacariocitos, como saben, son células mucho más grandes en la médula ósea. Cuando uno ve la médula ósea en campos, podemos llegar a tener hasta 1 a 4 por campo, digamos, pero son células muy grandes y son con un núcleo polimorfo, ¿no? Diferentes formas. Pero lo más característico es que tiene plaquetas alrededor y adentro. Eso es lo que tenemos que ver, que sean plaquetogénicos.
Y como les he dicho, las plaquetas son remanentes de los megacariocitos, son células que no tienen núcleo tampoco, ¿no? Estas miden 2 micrómetros, es mucho más chiquita, pero sí tienen características morfológicas adentro de la célula de ¿qué? ¿Qué tienen? Los famosos Filamentos activos. gránulos, chicos, está ahí escrito, ¿eh? ¿Qué pasa? Gránulos, no, ¿qué pasó? Ya no estás apurando. Gránulos alfa, que están, tienen muchos contenidos, ¿no? Principalmente, pero factores de coagulación, fibrinolíticos, los gránulos gamma, ADP, ATP también, la formación de serotonina, histamina. Poseen también grupos sanguíneos, el ABO, ¿no? Y antígenos plaquetarios humanos, principalmente cuando hay alteraciones de tipo autoinmune como la trombocitopenia o la PTI, ¿no? La púrpura trombocitopénica inmune, ¿no? Entonces, es importante conocer la estructura y el contenido de estas plaquetitas, sobre todo cuando hagan hemostasia. Y la hemostasia primaria tienen que hablar de las funciones de las plaquetas para entender cuando hablamos de sangrados, ¿no? Entonces, vamos un poquito leyendo y entendiendo desde ese lado. Siguiente, por favor. Aún antes, por favor, perdona. Fíjense el glóbulo rojo ahí abajo. No. Es ahí. Fíjense el glóbulo rojo en el dibujito de abajo, ¿no? En esa fotografía. Ahí ven, se puede definir el glóbulo rojo, ¿no ven? Miren, al ladito, los pequeñitos son las plaquetas. ¿Cuál es la diferencia de tamaño? No es armonía de glóbulo rojo a plaqueta, ¿no? Ya vamos a ver después glóbulo blanco. Siguiente. Vamos a hablar ahora de la serie granulocítica. Siguiente. Cuando hablamos de la granulopoiesis, tenemos que hablar igual de diferentes etapas. Vamos a empezar con un blasto, ¿no? Que es el mieloblasto. Mielo quiere decir de serie mieloide. En otros términos también mielo viene también de médula, por si acaso, lo digo, ¿ok? Empezamos con un mieloblasto, que es una célula igual de gran tamaño, con citoplasma basófilo, ¿no? Y como pueden ver, la cromatina es más abierta, ¿no? No es tan cerrada, no es tan condensada, y se caracteriza la presencia también de ¿qué? Ahí tiene dos. ¿Qué tiene? Fíjense en la foto. El mieloblasto, ¿qué tiene en el núcleo? ¿Dos qué? ¿Qué? Nucleolos, mi amigo, muy bien. Posteriormente vamos a pasar a lo que es el promielocito. El promielocito, bueno, es un poco más pequeño que el mieloblasto, perdón. Igual tiene nucleolo, la cromatina es un poco más condensada, pero aquí hay una característica que empieza a aparecer. ¿Cuál será? ¿Quién me puede decir? A ver, observadores. ¿Qué tiene? Fuerte. Muy bien, gránulos. Empieza a haber gránulos y es por eso que se destaca esta serie de gránulos, ¿no? Y son gránulos de gran tamaño, algunos menores. Paréntesis. Existe una leucemia, la leucemia mieloblástica aguda, variante M3, que habla de la promielo. Tiene una particularidad, ¿no? Que hace coagulopatías y todo eso, pero es en esta etapa donde se detiene la maduración de la promielo, ¿no? Y hace este tipo de leucemia. Por eso la quería comentar. Siguiente, tenemos después del promielocito el mielocito, ¿no? Una célula que va igual condensando más su núcleo, va reduciendo más su tamaño, ¿no? Del núcleo, van apareciendo más gránulos para pasar a metamielocito, va teniendo cambios en su núcleo, una forma de escotadura, como pueden ver, presencia también de gránulos, la basofilia va disminuyendo también, como pueden ver, ¿no? Y el núcleo se vuelve más compacto para posteriormente pasar a una célula que ustedes ya conocen en sangre periférica. ¿Cuál es? La penúltima. Neutrófilo. O también llamados callados, ¿no? Células en herradura y todo eso. Estas ya pueden ir a la sangre periférica, tienen un valor que ustedes ya han visto en el hemograma, porcentual y absoluto, entonces verlos muchas veces, salud maestro, otro que se desestresa, está bien. El valor de estas células nos hace ver que, como los reticulocitos mencionaba acá su compañero en la función medular, los callados también pueden ser función medular, pero también cuando hay un desvío, ¿no? Los famosos desvíos a la izquierda, derecha y todo, ¿no? Si tengo más calladitos, algo está pasando. Hay algún proceso infeccioso que esté haciendo que mandemos ya a los más inmaduritos, ¿no? A los premilitares a pelear, un poco más, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Y por último tenemos al neutrófilo segmentado, ¿no? Con sus segmentaciones y todo eso, y sus granos que ahora los vamos a ver. Siguiente, por favor. Perdón, ¿qué hora tienes? 12:44. 44, estamos todavía a tiempo.
Bueno, tenemos los neutrófilos en banda, como hemos dicho, ¿no? La característica en forma de herradura el núcleo, presencia de gránulos, ¿no? Gránulos, grumos gruesos de cromatina, ¿no? Como lo menciona. Siguiente, por favor. Tenemos el neutrófilo. El neutrófilo, lo que tenemos que entender que pertenece a los polimorfonucleares. Esta célula tiene presencia de gránulos en su citoplasma. El núcleo tiene lobulaciones. ¿Cuánto es lo normal de un neutrófilo? De 3 a 5 lobulaciones. Menor a eso es hipolobulado, mayor a eso es hiperlobulado. Ambos tienen connotaciones clínicas y patológicas, ¿ok? Que ya lo vamos a ir viendo posteriormente. Los gránulos tienen enzimas, mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa era muy importante identificar hasta hace un tiempo atrás por tinciones, en algunos lados se hace, para ver variantes de leucemias, ¿ok? Esta es línea mieloide, no, línea linfoide, mieloperoxidasa negativa, ¿no? Bueno, y también tienen para poder realizar su función que es fagocítica, ¿ok? Bueno, siguiente, por favor. Los eosinófilos igual, chicos, pertenecen a los polimorfonucleares, granulocíticos, característica del núcleo que es binucleado, una forma de Goebbels, ¿no? Presenta gránulos bien prominentes, el citoplasma es eosinofílico, ¿no? O sea, un color naranja. Tienen los contenidos son peroxidasa, histamina, y generalmente están en las reacciones de tipo infecciones parasitarias, también están en las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad, ¿no? Y participa en la fagocitosis también en complejos de antígenos anticuerpos en diferentes reacciones inmunológicas. Siguiente, por favor. Tenemos el basófilo. El basófilo es el que menos vamos a encontrar, o no lo vamos a encontrar así nomás en un frotis, ¿no? Como podrán ver, presenta gránulos mucho más gruesos, es el que tiene el hermano con más acné, podríamos decirle. Núcleo igual es, ¿no? Lobular, pero participa principalmente en procesos de inflamación, contiene histamina, ¿no? Hipersensibilidad también. ¿Y dónde los vamos a ver más que nada? Por ejemplo, en patologías como las llamadas mieloproliferativas crónicas, o sea, estos cánceres que se dan en la médula ósea, donde te van a dar un exceso de formación de estas células, ¿no? De la línea mieloide, y que van a llegar a su madurez, ¿ok? No todas las leucemias son células inmaduras, ya lo van a ir viendo eso, pero estas vamos a ver más en estos procesos. En una leucemia se llama leucemia mieloide crónica, la vamos a explicar después, ¿ya? Ahí vemos bastante los basófilos. Siguiente, por favor. Mastocito igual es un tipo de célula leucocito que posee gránulos de histamina, participa, ¿no? En procesos inflamatorios, tienen también contenidos de heparina, ¿no? Y bueno, también participan en los procesos, o están elevados en procesos mieloproliferativos crónicos también, la mastocitosis, ¿no? Como lo llamamos. Había una asociación con patologías dermatológicas, también yo la vi alguna vez. Siguiente. El monocito, bueno, como pueden ver, esta célula, en principio es una célula que no tiene gránulos, tiene un citoplasma que es más pálido, no es tampoco basófilo. Característica del monocito, su núcleo es arriñonado, ¿ok? Compacto, todo, ¿ya? Participan principalmente en reacciones infecciosas, en procesos infecciosos, ¿no? Ayudan a la fagocitación, y el monocito cuando se va a un tejido se especializa, ¿no? Por ejemplo, en el hígado, ¿qué son? Células de... Fuerte. Eso, fuerte, ¿por qué no has vuelto a repetir? Cobarde. Eso, diferentes tipos de células, ¿no? Ahí vamos, siguiente, por las dendríticas deben haber, sí. Se presentan, bueno, en la médula ósea principalmente cuando hay reacciones de tipo fagocíticas, ¿no? Su progenitor común son los fagocitos en las células donde se hallan, ¿no? Hay algo que tenemos, el síndrome hemofagocítico también, donde vemos bastantes de estas células cuando hay reacciones infecciosas muy fuertes, y en la médula ósea también está dándose una fagocitosis fatal. Ya vamos a acabar, chicos. Siguiente. Vamos a hablar ahora de la línea linfática. Vamos, empezamos por el linfocito. Bueno, existen diferentes estadios antes del linfocito, pero yo no los quiero complicar la vida, ¿no? ¿Quién me va a hablar del prolinfocito, del linfocito tantos, ¿no? De Maduro o esto, ¿no? Hablemos directamente del linfocito, de importancia, dónde actúa. Es una célula de menor tamaño, con un núcleo que ocupa casi toda la célula, compacto, ¿sí? Y participa principalmente en procesos infecciosos de tipo viral y todo eso, ¿no? Como lo que recuerdan, pero también participan en procesos inflamatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que el linfocito, así como lo ven dormidito, maduro,
puede activarse, puede enojarse, se puede volver un huevo frito, ¿no? O sea, grande. Siguiente, por favor. Lo que llamamos linfocitos reactivos, ¿no? Y en serio, se vuelve un huevo frito, aumenta su citoplasma, crecen de tamaño, y ahí puedo ver que ahí está sujeto a un proceso inflamatorio. Todo esto, chicos, siempre en connotación clínica, asociación a la clínica. ¿Cuál es la madre? La clínica. Esto es lo que nos va a complementar, ¿sí? Los hallazgos. Bueno, ¿qué quiero mostrarles acá? Lástima que ha salido un poquito borrosa la diapositiva, pero bueno, arriba pueden ver lo que es la linfopoiesis B, ¿no? O sea, los pasos que hay del linfocito, prolinfocito, todo a convertirse en un linfocito B. ¿Y cuál es la célula especializada del linfocito B? La célula plasmática, que se caracteriza por producir anticuerpos, diversos tipos de anticuerpos, sí. Generalmente una célula plasmática va a ser un solo tipo de anticuerpo, en algunos casos más, ¿no? Algunos, ahí por eso se lo llaman policlonales y todo eso, ¿no? Pero ahí abajito, y esto les va a servir para sus clases de leucemias, mielodisplasias y los que voten conmigo, que tengan la mala suerte. Entonces, como pueden ver abajo tenemos lo que se llama marcadores. ¿Qué marcadores serán? Faber-Castell, Pelican, no. Marcadores inmunológicos. ¿Cuáles son? Los CDs, ¿lo ven? Los que son las cerdas de diferenciación, clases de diferenciación. Estos CDs, por ejemplo, bueno, son considerados el carnet de identidad inmunológico de cada célula. Todas las células de nuestra economía, qué sé yo, células lacrimales, células del cabellito, de los dientes, del miocardio, todos tienen sus CDs, ¿ok? Específicos, en un código, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno hace un estudio patológico o inmunohistoquímico, pide la identificación de CDs. En el caso nuestro, en oncohematología sobre todo, pedimos identificación de CDs. Ah, me dice CD20, CD19, CD22, esto es línea linfoide B. Entonces, la patología que estoy estudiando, qué sé yo, linfoma, pues un linfoma no Hodgkin B, ¿no? De células B. O en el caso de una leucemia linfoblástica, B. ¿Me entienden? Ya me van a estadificar. Eso se hace por diferentes técnicas, pero ese es el uso para los marcadores, los CDs. Entonces, acuérdense, esta clase, este momento, cuando lleven leucemias, linfomas y todas esas patologías, ¿ok? Para eso sí. Y otras, y esto también para próstata, mama, todos tienen sus tejidos, como les decía todavía, ¿no? Siguiente, por favor. El plasmocito deriva del linfocito B, como ya sabemos, ¿no? Su núcleo es excéntrico, ¿ok? Como pueden ver, o rueda de carro también le llaman, y produce una sola proteína inmunoglobulina específica. Siguiente, por favor, creo que eso es todo. Eso es todo, chicos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algo? ¿Nada? Oh, dime. Bueno, relacionado a los micrófonos, menciona que había un tipo